clase vamos a dar inicio a la primera clase correspondiente a la unidad número 1, Introducción a la Inmunología. Mi nombre es Isamar Aquino y pues sin más que agregar vamos a empezar. Debo decirles que anteriormente se creía que la inmunología era parte de la microbiología porque se empezó a estudiar en conjunto con lo que era pues las enfermedades infecciosas o con lo que es las enfermedades infecciosas, y también se empezó a estudiar pues la respuesta que proporciona nuestro organismo ante el ingreso de un patógeno de forma endógena o de forma exógena. Y también con el advenimiento de las vacunas y la profilaxis mediada por estas, pues todo eso llevó a estudiarla como parte de la microbiología. La inmunología comprende dos grandes sistemas, el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. Ambos sistemas se comunican entre sí y ambos sistemas proporcionan una respuesta. Esta respuesta pues se da a través de un lenguaje molecular, y pues es el estudio del lenguaje molecular a profundidad lo que lleva a definirla hoy en día, porque ese lenguaje molecular es lo que permite también la interacción entre ambos sistemas, tanto el innato como el adaptativo. Entonces podemos definir a la inmunología como una ciencia que estudia los fenómenos de reconocimiento de lo propio, los fenómenos de tolerancia y la respuesta a lo no propio y pues su regulación. Debemos hablar de algo muy importante que son barreras innatas. Tenemos las barreras naturales, las barreras mucosas y la barrera inflamatoria. En las barreras naturales pues vamos a ver aquí que está la piel. La piel está constituida por diferentes capas, por la epidermis, por la dermis y el tejido celular subcutáneo. A nivel específicamente de lo que es la epidermis, pues ella se va a subdividir en varios estratos. Tenemos el estrato córneo, el estrato granuloso y el estrato espinoso. Estos tres estratos van a estar constituidos un 90% por queratinocitos, y estos queratinocitos van a producir sustancias que se denominan defensinas. ¿Qué van a hacer esto? Pues va a impedir que ingresen microorganismos patógenos. Hay algo muy importante, que hay un 10% que está constituido por otras células que se encuentran en esta estructura de la epidermis, y estas células son las células de Langerhans. Estas células de Langerhans, cuando están en el tejido, se denominan así, pero ellas son células dendríticas que ya una vez localizadas en el tejido como tal, a nivel específicamente del estrato espinoso, pues se le da este nombre. Y ellos poseen o son identificadas fácilmente en el microscopio electrónico, pues tienen esta cosita que está aquí, que es un gránulo de Becker, que tiene forma de raqueta. Ahora bien, siguiendo con esta línea, hablando de la barrera natural, en este caso de la piel, tenemos que en la dermis se encuentran las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas, y ellas van a liberar lo que son ácido láctico y ácidos grasos de cadena corta, que van a propiciar un pH entre 3 y 5, es decir, este es un pH ácido y va a impedir el crecimiento bacteriano. ¿Cuál es la otra función de estas glándulas sudoríparas, ecrinas y las glándulas sebáceas? Pues que ellas van a nutrir a esta capa de la epidermis, es decir, la epidermis, para que se mantenga este estado que está acá y se sigan produciendo las defensinas. Ahora, hay algo muy importante de hablar sobre las membranas mucosas. Nuestro cuerpo, todo lo que representa nuestro organismo, está dividido por membranas mucosas. En cada sistema hay membranas mucosas y barreras mucosas que van a protegernos y que van a impedir el ingreso de microorganismos. De hecho, hablando un poco de la piel, y me vuelvo a esta diapositiva, existen uniones estrechas, y estas uniones estrechas van a conservar la indignidad de la piel y van a impedir que ingresen patógenos, de manera que debe haber alguna lesión o alguna disrupción de la piel para que pueda un microorganismo poder ingresar y causar daño, por ejemplo, a nivel local.
Bien, entonces, ya hablando de las membranas, en el sistema nervioso central, por ejemplo, está la barrera hematoencefálica. Y esta barrera hematoencefálica, pues, es realmente bastante hermética y va a impedir el ingreso de microorganismos, es decir, protege lo que es todo lo que es nuestro encéfalo, nuestro sistema nervioso central, es decir, nuestro cerebro lo va a proteger. Tiene que existir alguna infección o alguna inflamación que se dé a este nivel para que esa barrera hematoencefálica pierda su indignidad. También existe lo que es a nivel de la conjuntiva, a nivel de lo que son la producción de las lágrimas. Va a haber también las lisosimas que nos van a proteger a este nivel. Desde la boca hasta el ano, hasta el recto, existe membrana mucosa. Y esta membrana mucosa aquí se va a encontrar una microbiota normal que va a competir con microorganismos patógenos por el sitio y por los nutrientes. Y esto no solo sucede acá, sino que también sucede a nivel de la mucosa respiratoria. Acá también hay microorganismos, además de que las mucosas como tal está constituida por cilios. Los cilios nos van a permitir que exista movimiento ciliar, por ejemplo, en el caso del sistema respiratorio, que va a favorecer al estornudo para eliminar el microorganismo. Y también cabe acotar que existen aproximadamente unas 1014 bacterias en lo que es el tracto gastrointestinal de 500 especies distintas que forman parte de la microbiota normal y pues que nos van a ayudar a protegernos de microorganismos patógenos como tal. Como les venía mencionando, la mucosa está constituida, o la membrana mucosa está constituida por mucus y también por cilios. En el caso del mucus, pues él es capaz de atrapar microorganismos como tal. ¿Cómo va a estar constituido? Pues va a estar constituida estas membranas mucosas por mucinas que van a ser secretadas por las células epiteliales y también la van a formar los oligosacáridos. Entonces tenemos mucinas y oligosacáridos. Y algo importante es que estas membranas tienen una permeabilidad selectiva para las toxinas, por ejemplo. Estas mucosas se van a encontrar en su composición o van a sintetizar enzimas proteolíticas. Por ejemplo, la alfa-1 antitripsina, que va a inhibir lo que son las proteasas de origen leucocitario, pero también de origen bacteriano. Otra enzima proteolítica es la lactoferrina, que tiene varias funciones. Por ejemplo, ella compite con el hierro, un sustrato importante para las bacterias, y pues por esto se dice que es bactericida. Tiene una actividad lítica porque ella va a actuar en contra de algunas bacterias y parásitos. Además que ella va a estimular los fagocitos, que más adelante les voy a hablar específicamente de ellos. Pero estos fagocitos van a ser estimulados por la lactoferrina y además la lactoferrina es inmunomoduladora positiva de las células natural killer, que son componentes, es un componente celular del sistema inmune innato. Otras enzimas que se van a liberar pues es la lisosima. Existe en el tejido respiratorio, en lo que es a nivel del pulmón, la producción de una proteína que se denomina surfactante alveolar tipo A. Y esta es una proteína crítica en lo que es la protección temprana tanto de alérgenos medioambientales como de gérmenes infecciosos. Otra cosa que hace es que neutraliza el virus sincitial respiratorio. Ahora bien, ya hablando propiamente de las membranas inflamatorias, vamos a imaginarnos que en la piel una persona sin querer se lastimó barriendo y la escoba, por ejemplo, tenía una estilla de madera, pues entonces esta estilla de madera se quedó en la piel de esta persona que pues se lastimó. En el momento ni siquiera se dio cuenta,
pero luego empieza a producirse, que empieza a tener dolor, esa zona se empieza a ruborizar, esa zona se producen edemas, va dependiendo, puede haber pues espasmos musculares, contracciones musculares, y entonces esto es la forma en la que actúa nuestra barrera inflamatoria. ¿Qué sucede? Que las barreras inflamatorias constituyen un aumento de la permeabilidad capilar con extravasación de los fluidos vasculares que van a estar ricos en proteínas de fase aguda y va a permitir pues el flujo de fagocitos profesionales, de lisocimas que se colocan en las paredes bacterianas e interferón que induce lo que es la actividad antiviral en las células sanas, y también va a haber producción de citoquinas proinflamatorias. Para explicar un poco lo que es este esquema, volvemos al ejemplo de la estaca que está en la piel y en este momento se produce una disrupción a este nivel con la estaca, y resulta que pues las membranas celulares que están constituidas por lípidos, ellos van a tener también una proteína, una enzima que se llama fosfolipasa A2, y esta fosfolipasa A2 va a permitir que se libere ácido araquidónico de lo que son estos lípidos que se encuentran en la membrana. El ácido araquidónico es un sustrato para que se formen lo que son unos lípidos que están derivados de las membranas, que son las prostaglandinas, los tromboxanos, los leucotrienos y las lipoxinas, y todo ello van a liberar pues lo que esos se denominan eicosanoides, y estos eicosanoides son los principales responsables de la inflamación y de los signos de inflamación, que son 4, que es calor, rubor, dolor y tumefacción. Entonces, de esta forma, luego que sucede esto, la inflamación, pues eso va a permitir que haya una extravasación de sangre a nivel de lo que es en el tejido donde está ocurriendo la lesión. ¿Para qué? Para que lleguen entonces los fagocitos profesionales y cumplan su función de eliminar al microorganismo, o en tal caso engullirlo, rodearlo, para presentárselo a células más especializadas para que finalmente puedan destruirlos. Entonces, tenemos que el sistema inmunológico, como ya yo les había comentado, está constituido por el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. ¿Qué es el sistema inmune innato? ¿Qué representa el sistema inmune innato? ¿Por qué es innato? Bueno, porque es un estado de protección que cada uno de nosotros poseemos al nacer. Él va a reconocer patrones moleculares comunes en distintos grupos o familias de microorganismos patógenos que le van a permitir ser destruidos a través de qué? De que nosotros tenemos lo que son macrófagos, los neutrófilos, los eosinófilos y los monocitos, que también son macrófagos, pero se denominan monocitos en la circulación, pues ellas van a ser fagocitos profesionales. Y estos fagocitos profesionales en su superficie van a tener una estructura que se denomina receptor de reconocimiento de patógenos. ¿Y qué van a reconocer? Pues van a reconocer lo que son los patrones moleculares asociados a patógenos. Este es un patógeno, vamos a dibujarlo en forma triangular, y acá va a tener este patrón molecular que es capaz de ser reconocido por esta estructurita que está aquí, que entonces es el receptor que forma parte del macrófago. Pero puede ser un neutrófilo o puede ser un eosinófilo. El punto es que eso es lo que le permite, o que le da el nombre a que sea innato, y que el innato sea inespecífico, porque este patrón molecular también va a estar presente en una bacteria. Por ejemplo, vamos a dibujar aquí de forma triangular. Esto aquí es rectangular,
y esto es triangular y va a tener el mismo patrón asociado a patógeno, que igual va a ser reconocido por el macrófago. Ok, entonces aquí el macrófago no va a distinguir entre una y la otra, o sea, él no va a saber que esta es de forma triangular y esta es de forma rectangular. Él simplemente va a decir, esto es un microorganismo extraño, es patógeno, yo no sé qué es esto, voy a atacarlo para rodearlo o endocitarlo y pues destruirlo. Bien, eso es lo que hace nuestro sistema inmune innato a través del componente celular, que son las células presentadoras de antígeno. Porque, como ven acá representado esquemáticamente, el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo ambos proporcionan una respuesta de tipo humoral y de tipo celular, solo que se va a diferenciar las células que los van a componer. Pero ellos se comunican, como les había mencionado yo anteriormente, a través de un lenguaje molecular. Entonces, las células presentadoras, los fagocitos profesionales, que son los monocitos macrófagos, los polimorfonuclear neutrófilos y eosinófilos, van a ser los fagocitos profesionales. Pero existen unas células denominadas células natural killer, que ellas, por ejemplo, vamos a suponer que esto que está acá, estos microorganismos que están acá, pues ellos están aquí, entraron en nuestro organismo y se activó una respuesta humoral por parte del sistema inmune innato. Es decir, ¿qué van a hacer la respuesta humoral? Pues las lisocimas. Yo les había hablado en las diapositivas anteriores que en la barrera natural pues habían lisocimas en nuestra membrana mucosa, y que van a permitir también que nos van a defender. Pues eso forma parte de la respuesta humoral, pero es una respuesta innata. Entonces, en esta respuesta humoral existe la proteína C reactiva, que es una proteína de fase aguda, un reactante de fase aguda, y él se va a extravasar al lugar donde están entrando y están causando daño a estos microorganismos. Y puede que se unan acá. Así como también puede ser proteínas del complemento o interleuquinas, que son producidas por las células presentadoras de antígeno. El punto es que la respuesta humoral va a estar dada por las proteínas. Existe también la calicreína 1, que es una bradicilina, y la calicreína 2, que van a permitir la extravasación del líquido al sitio de la infección, y pues que va a favorecer el edema. Entonces, ¿qué va a favorecer? Pues la inflamación, y la inflamación va a llevar a que migren células de componentes celulares del sistema inmune innato. Entonces, eso es lo primero que ocurre. ¿Qué pasa? Puede que en vez de que migren macrófagos, vayan directamente y actúen estas células natural killer, y de una vez ellas van a destruir al microorganismo. ¿Por qué? Porque las células natural killer son células que van a ser antivirales, antitumorales e inmunorreguladoras. Ellas van a ser activadas por la interleuquina 12 y el interferón. Los interferones la van a activar. Y ella no necesita, por ejemplo, que de una célula presentadora de antígeno o que llegue el macrófago primero, endocite, para que se la presente a la célula natural killer y pueda actuar, sino que ella va directamente y elimina el microorganismo, ¿ok? Sin que sea presentado por ninguna otra célula. Ahora, ¿qué sí va a estar involucrado? Pues mecanismos humorales. Lo primero que va a ocurrir es el mecanismo humoral cuando ocurre la inflamación local, que yo les había hablado anteriormente, y eso quiero que quede bastante claro. Ahora, yo les dije que había una respuesta inmune innata celular dada por lo que son los fagocitos profesionales. ¿Y cuáles son los fagocitos profesionales? Los vuelvo a repetir: los monocitos / macrófagos, porque son monocitos cuando están en la circulación y macrófagos cuando están en el tejido, los polimorfonuclear neutrófilos, los polimorfonuclear eosinófilos. Pero existen células presentadoras de antígenos. ¿Quiénes van a ser las células presentadoras de antígenos? Aquí entran los macrófagos y unas células que se denominan células dendríticas, que forman parte también de la respuesta inmune innata. Estas células dendríticas van a liberar lo que es interleuquina 1, interleuquina 6, que son importantes
en la fase aguda, en la respuesta de fase aguda. Entonces, no es lo mismo que yo les diga fagocitos profesionales a que les diga células presentadoras de antígenos. ¿Por qué les digo esto? Bueno, los macrófagos es una célula presentadora de antígenos. Él tiene la capacidad de fagocitar, tiene una capacidad microbioestática y microbicida. Él va a sintetizar y liberar una gran cantidad de citoquinas y quimiosinas que intervienen en distintos procesos de la inflamación e interrelacionan la inmunidad innata con la inmunidad adaptativa o específica. ¿Por qué? Porque él puede presentar péptidos antigénicos a los linfocitos T que forman parte de la respuesta celular del sistema inmune adaptativo. Entonces, él le presenta estos péptidos para que el linfocito T, a través del complejo mayor de histocompatibilidad, pueda reconocer pues el patógeno y que se despierte una respuesta mucho más específica. Vamos a decir que también voy a mencionar que la fiebre es un mecanismo innato y se ha demostrado que la elevación de la temperatura favorece mecanismos de defensa tanto específicos, es decir, una respuesta inmune adaptativa a través de los linfocitos T, como estimula también una respuesta inmune inespecífica o una respuesta inmune innata a través de la estimulación de lo que son los interferones, y los interferones tienen una actividad antiviral. Ahora, para hablar más en contexto de lo que es la respuesta inmune adaptativa, ¿qué va a ocurrir? Pues que esta respuesta se va a dar o se adquiere al contactarse con un inmunógeno. ¿Quién le va a presentar este inmunógeno? ¿O cómo se forma el inmunógeno? ¿O qué es un inmunógeno? Un inmunógeno es una estructura capaz de despertar el sistema inmunológico, de ser reconocido por el sistema inmunológico adaptativo y generarse una respuesta. Entonces, una célula presentadora de antígeno, en este caso el macrófago, él va a rodear al microorganismo y en su interior existen lisosimas, enzimas lisosomales que van a destruir al microorganismo y lo van a descomponer, o sea, lo van a descomponer básicamente. Y él va a tomar una estructura de ese microorganismo que se va a denominar el péptido, que es el péptido. Entonces, ese péptido se va a unir a otra estructura dentro del macrófago que se va a formar en el retículo endoplásmico. Y en ese retículo endoplásmico se va a formar lo que es una molécula que se denomina complejo mayor de histocompatibilidad. En el caso de los macrófagos es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Y en general, pues el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 se va a producir en lo que son las células presentadoras de antígenos, que ya yo les dije cuáles eran. Y bueno, ese complejo mayor de histocompatibilidad se va a expresar también en la superficie del macrófago junto al péptido, unido al péptido, y este va a viajar y va a ser reconocido sistema inmune adaptativo y va a despertar una respuesta de tipo linfocitaria, que dependiendo de cuál es, y ahorita voy a hablar más específico de él, pues va a hacer que sea una respuesta adaptativa, que va a estar mediada entonces por los linfocitos T y los linfocitos B. Se van a caracterizar entonces esta respuesta por tener una amplia diversidad, por ser específica, por ser especializada y porque tiene la capacidad de regulación y de memoria. Entonces, vuelvo y repito. El inmunógeno es una estructura capaz de ser reconocida específicamente por células del sistema inmune adaptativo y generar una respuesta inmunológica. El sistema inmune adaptativo también tiene una respuesta de tipo humoral que va a estar representada por los linfocitos B. Los linfocitos B, tenemos linfocitos B efectores y linfocitos B
de memoria. Entonces, estos linfocitos se van a diferenciar en plasmocitos y los plasmocitos a su vez van a secretar distintas inmunoglobulinas que son anticuerpos. Estas inmunoglobulinas tenemos desde inmunoglobulina G, M, inmunoglobulina A, inmunoglobulina E, y pues ellos son los anticuerpos que van a estar circulando en todo lo que es nuestro sistema y va a proporcionar entonces una respuesta de tipo humoral. Y en la respuesta de tipo celular va a estar dada entonces por los linfocitos T. Estos linfocitos T, ellos se van dependiendo de el estímulo, ellos se van a diferenciar. Vamos a tener que se diferencian en linfocitos T reguladores, linfocitos T efectores y linfocitos T de memoria. ¿Ok? Ellos se van a producir. Dentro de los linfocitos T efectores vamos a tener que se van a subdividir en TCD4 y linfocitos TCD8. Estos linfocitos TCD4 a su vez se van a diferenciar en TH1 y TH2. Esto es para que ustedes tengan una forma esquemática. Yo necesitaría en este momento más una pizarra para poder esquematizárselo un poco más, pero aquí en síntesis quiero que vean que a medida que se van activando como que lucecitas que van a ser interruptores que van a decir, bueno, ahora se va a prender la siguiente. Ahora son una serie de pasos que cumple nuestro sistema inmunológico, que está bastante organizado. Entonces, dependiendo, pues vamos a tener que estos linfocitos de reguladores, una vez que estos linfocitos hayan cumplido su función, pues van a decirle, mira, ya tú cumpliste tu función de eliminar el microorganismo, ahora quédate tranquilito ahí, que van a quedar células de memoria a través de los linfocitos T de memoria, que si llega otra vez ese mismo patógeno a ingresar a nuestro organismo, pues él va a ser reconocido ahora de forma específica, va a ser reconocido específicamente él y se va a producir una respuesta mucho más rápida y mucho más eficaz. Pero vean la diferencia, por eso es que es específica, porque reconoce propiamente el microorganismo, entonces él ya va a ser capaz de discernir entre triangular y rectangular, por poner un ejemplo. Ahora, hay una estructura de la que quiero hablarle que es los órganos linfoides secundarios y los órganos linfoides primarios. En el órgano linfoide primario principal es la médula ósea. En la médula ósea es donde se van a producir la mayor parte o se van a formar la mayor parte de las células de las que yo les he hablado acá, de los componentes celulares del sistema inmunológico en general. ¿Qué va a suceder? En el caso de los linfocitos T, pues ellos van a viajar a una estructura que está cerca de nuestro corazón que se denomina timo, y allí es donde van a madurar los linfocitos T. Pero los linfocitos B maduran de una vez en la médula ósea. Una vez que ellos hayan madurado, ellos van a migrar a órganos linfoides secundarios, que son el vaso, los ganglios linfáticos y el tejido linfático asociado a mucosas, y se van a quedar allí. Ahora, quiero que sepan que la médula ósea pues se va a comportar como un órgano linfoide primario o un órgano linfoide secundario. Vamos a ir a esta siguiente diapositiva para que podamos ver esquemáticamente lo que yo medio les estaba hablando en la diapositiva anterior, o lo que más o menos quería esquematizar, pero aquí lo vamos a ver un poco mejor. Cuando un antígeno es fagocitado, puede ser fagocitado, y para que sea fagocitado pues tiene que ser reconocido, o puede ser endocitado, o puede ser que ocurra por pinocitosis. Vamos a suponer que esta es una célula presentadora de antígeno, específicamente una célula dendrítica. ¿Qué va a suceder? Primero que el antígeno, que es este microorganismo patógeno extraño, va a ser reconocido y por alguno de estos dos mecanismos va a ser introducido dentro de la célula presentadora de antígeno, que es la célula dendrítica. Es decir, va a ocurrir el procesamiento de esta.
el antígeno entonces va a ser degradado a nivel de lo que es el lisosoma, donde se van a liberar pues enzimas lisosomales y que se denominan leucopectina y catepsinas. Acá pues ellos van a destruirlos y además esto va a favorecer que haya un pH ácido, que también va a contribuir a que este microorganismo pues sea descompuesto. Como vemos acá, tiene varias partecitas el microorganismo, entonces él va a ser descompuesto. ¿Qué pasa? En el retículo endoplásmico se va a estar produciendo entonces la molécula que es el complejo mayor de histocompatibilidad. En este caso de las células presentadoras de antígenos, es un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Y posteriormente, este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 en el citoplasma se va a unir al péptido, a un péptido o alguna estructura de este microorganismo que ya fue descompuesto. Y entonces ellos van a viajar a través de todo el citoplasma y se van a ubicar en lo que es en la membrana o en la superficie de la célula presentadora de antígeno, para que sea reconocida por el sistema inmune adaptativo, es decir, por los linfocitos T. En el caso del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, va a ser reconocido entonces o va a activar una respuesta de tipo TH4. ¿Ok? Ahora, si es un virus que va a actuar intracelularmente en cualquier célula nucleada, el virus va a ingresar, o puede ser por una actividad tumoral que se detecte en alguna célula sana, pues el virus ingresa y dentro del citoplasma deja partículas de él. Además de que también hay proteínas propias de lo que es la célula, pues estos van a ser también van a ser sometidos a un proceso de proteólisis por una enzima denominada proteosoma. Y también el retículo endoplásmico se va a formar el complejo mayor de histocompatibilidad, pero en este caso va a ser el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Ok, repito, esto va a ser producido por todas las células nucleadas de nuestro organismo. Bien, entonces van a producir el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Igual que como expliqué en el proceso anterior, se van a unir los péptidos a el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, van a migrar por todo el citoplasma hasta ubicarse en la membrana de la célula y van a ser reconocidos en este caso por los linfocitos TCD8, o va a activar una respuesta de tipo TCD8. ¿Qué significa que sea una respuesta TCD8? Que es una respuesta citotóxica, que va directamente a destruir. ¿Ok? Va a eliminar de una vez. Ahora, este tipo de respuesta está regulada por lo que es el interferón, porque recordemos acá que el interferón va a intervenir en lo que es en la respuesta antiviral como tal. Entonces, todo esto forma parte de la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa, y vamos a ver cómo ellas se comunican entre sí. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo final? El objetivo final es que haya inmunidad. ¿Y qué significa inmunidad? La inmunidad quiere decir que nuestro sistema inmunológico ha respondido a un patógeno produciendo anticuerpos o reuniendo células de defensa, donde el estado de protección o resistencia contra distintas enfermedades infecciosas depende entonces de cuán efectivas, de cuán numerosas y de cuán duraderas sean estas células, estas moléculas, estos anticuerpos que han sido seleccionados. Entonces podemos decir que la inmunidad es una cuestión de grados no absolutos, y a su vez para su estudio podemos clasificarlas en inmunidad natural o inmunidad artificial. O bueno, las dos existen. ¿Qué quiere decir inmunidad natural? Pues ella la vamos a dividir en activa y pasiva, al igual que la inmunidad artificial, que la dividimos en activa y pasiva. Cuando hablamos de una inmunidad natural activa, estamos queriendo decir que nuestro organismo ha sido infectado y nosotros, por ejemplo,
vamos a desarrollar síntomas, por ejemplo la fiebre, y sabemos que la fiebre hay producción de interleuquina 1, de interferón gamma, y todo eso va a estimular a nuestro sistema inmunológico. O sea, está diciendo que nuestros monocitos y nuestros macrófagos están liberando estas interleuquinas que van a formar parte de la respuesta de fase aguda y nos indican que nuestro sistema inmunológico está respondiendo, ¿ok? Está activado. Podemos tener también una inmunidad natural pasiva que va a estar dada por lo que son la aplicación de inmunoglobulinas. Va a estar dada por lo que es la transferencia de anticuerpos transplacentarios. Por ejemplo, la inmunoglobulina G, en el caso de la inmunidad natural pasiva. Ahora, en el caso de la inmunidad artificial pasiva, esta sí va a estar dada por lo que es la aplicación de inmunoglobulinas que van a estar dirigidas a toxinas específicas, por ejemplo, el toxoide tetánico. Y cuando hablamos de inmunidad artificial activa, pues estamos hablando entonces de la aplicación de vacunas. Cuando aplicamos una vacuna es porque hemos modificado genéticamente este microorganismo para que nuestro sistema inmunológico reconozca una parte específica de él, y luego si este microorganismo quiere ingresar a nuestro cuerpo, pues no lo va a lograr porque ya nuestro sistema inmunológico ha desarrollado una respuesta específica que se va a activar y que va a ser eficaz, que va a ser mucho más eficaz. ¿Por qué les digo esto? Porque la respuesta inmunológica tiene dos fases, una primaria y una secundaria. En la respuesta primaria, pues vamos a tener que se da en un tiempo entre 5 y 8 días. En este tiempo se va a permitir que se produzcan anticuerpos de tipo inmunoglobulina G, pero también de tipo inmunoglobulina M. Ok, pero ellos van a ser de baja afinidad. Estos anticuerpos van a estar de baja afinidad. Ahora, si ocurre una segunda exposición a este mismo microorganismo, que es lo que también se busca con las vacunas, con la segunda exposición o con la segunda dosis de la vacuna, la respuesta va a ser mucho más rápida. Es decir, van a ser aproximadamente de unas 48 horas. ¿Por qué? Porque existe ya una memoria inmunológica. Por lo tanto, va a haber una mayor concentración de lo que es la inmunoglobulina G, cuya tasa va a perdurar en el tiempo. Entonces, esto significa que es la respuesta de tipo de inmunoglobulina G va a ser más duradera, y también la respuesta secundaria va a ser mucho más duradera. En el caso de la inmunoglobulina G, pues se van a generar estas inmunoglobulinas en mayor cantidad y ellas van a tener una mayor afinidad debido a que las inmunoglobulinas más o menos son estructuras en forma de Y. Ellas van a tener diferentes estructuras. Ellas tienen una porción variable y una porción constante. Y en la porción variable, en el caso de la inmunoglobulina G, pues va a ocurrir lo que son unas hipermutaciones somáticas en esta zona variable, y eso va a favorecer que la respuesta sea mucho más eficaz. Ahora, quiero presentarles a los fagocitos profesionales. Quiero que los veamos y que veamos que está representado por polimorfo nuclear neutrófilos y por polimorfo nuclear eosinófilos. Y también pues va a estar representada por lo que son los monocitos y que están en la circulación, y macrófagos que están en el tejido. Quiero decirles que los macrófagos adquieren diferentes nombres dependiendo del tejido donde estén. Por poner un ejemplo, los macrófagos que están en el hígado se denominan células de Kupffer, y ellos van a estar en lo que es el estroma del hígado, pues del tejido a nivel de los hepatocitos. Entonces, una barrera de defensa. Los neutrófilos constituyen entre el 40 y 70% de lo que son los leucocitos que están circulantes. Por poner un promedio, vamos a decir que un 60%.
Ellos van a ser la primera línea de defensa contra las infecciones. Ellos van a madurar rápidamente y tienen una vida media de aproximadamente entre 2 y 3 días. Por ejemplo, durante una respuesta inflamatoria aguda, o sea, vamos a poner de ejemplo una infección porque estamos viendo microbiología, los neutrófilos son atraídos por factores quimiotácticos y van a ser alertados por la expresión de moléculas de adhesión. Esas moléculas de adhesión se van a expresar en lo que es el endotelio vascular y también van a ser expresados en la superficie de la membrana de los neutrófilos. ¿Para qué? Para que ellos lleguen al sitio donde está ocurriendo la infección a través de estos capilares y en el epitelio, pues en el endotelio vascular ellos van a migrar por este endotelio hasta que puedan atravesarlo y llegar al sitio donde está ocurriendo la inflamación o donde el microorganismo está causando injuria en nuestros tejidos, y en ese momento pues lo va a fagocitar y va a digerir lo que es el microorganismo patógeno. Entonces, estos microorganismos van a morir cuando son fagocitados y en esta fagocitosis se liberan enzimas líticas y especies reactivas de oxígeno, por ejemplo, el superóxido o el peróxido de hidrógeno. Y también cuando se desencadena la liberación del contenido de los gránulos, porque sabemos que los neutrófilos, tanto los neutrófilos como los eosinófilos, son granulocitos, porque en su interior, en el citoplasma, pues ellos poseen gránulos. Y estos gránulos van a liberar lo que son defensinas, proteasas, proteínas que son bactericidas y pues que también van a incrementar la permeabilidad vascular. Otra de las enzimas que se liberan es la lactoferrina y las lisocimas, como ya les había mencionado. Algo que también voy a acotar sobre los neutrófilos es que existen unas estructuras denominadas trampas extracelulares de neutrófilos. En los neutrófilos, en el núcleo, pues el núcleo de la célula, de cualquier célula, está el ADN, pues, y este ADN está rodeado por unas proteínas que se denominan histonas. Entonces, estas histonas van a ser liberadas de los neutrófilos y van a formar estas trampas que van a permitir, pues, atrapar al microorganismo, poder liberar las enzimas y poder eliminarlo. O sea que no van a permitir que se muevan allí. Entonces, estas trampas son como una especie de capa fibrosa que se denomina así: trampas extracelulares de neutrófilos. Ahora, los eosinófilos constituyen el 5% de lo que son los leucocitos circulantes. El objetivo de ellos es que van a destruir o que van a actuar directamente contra microorganismos que son demasiado grandes como para ser fagocitados. Ellos matan secretando sustancias tóxicas, por ejemplo, los compuestos reactivos de oxígeno, similar a lo que ocurre a los que se producen por los neutrófilos. Y también ellos tienen una proteína principal básica que va a ser tóxica para los parásitos. Y tienen una proteína catiónica que se denomina proteína catiónica del eosinófilo, y también van a liberar varias enzimas a través de sus gránulos. Cabe destacar o cabe mencionar que los eosinófilos tienen una implicación importante en lo que son en lo que es la inflamación, en lo que son los alérgenos, los individuos atópicos, y pues están implicados en lo que es el asma, porque ellos van a liberar mediadores inflamatorios como lo son las prostaglandinas, los leucotrienos, el factor activador de plaquetas y pues muchas otras citoquinas que son importantes, como la interleuquina 8, que tiene una implicación importante en lo que son las infecciones respiratorias y también contra el asma y todo lo que implica las alergias atópicas. Y bueno, los monocitos macrófagos pues
Yo ya creo que les he hablado cuál es su función, tanto como célula presentadora de antígeno como fagocito profesional. Entonces, realmente lo que me faltaba era hablarle a profundidad pues, de los del neutrófilo y de los eosinófilos como tal. Ahora quiero que vean que una de las células presentadoras de antígeno es acá, lo que ven acá, una célula dendrítica que emite estas prolongaciones. ¿Ok? Y aquí está representado esquemáticamente lo que yo les estaba diciendo, que el neutrófilo, cuando una bacteria, en este caso, como está representado en el ejemplo, pues causa injuria a nivel del tejido, pues ellos van a ser llamados por factores quimiotácticos, por los leucotrienos, por las prostaglandinas, que van a tener efecto directamente en el endotelio vascular, porque lo van a hacer más permeable. También recuerden que yo les hablé de lo que son las bradicininas, que es la calicreína 1 y 2, que van a intervenir también en lo que es la extravasación de células, por ejemplo, los neutrófilos, monocitos, hasta incluso linfocitos efectores, que van a llegar y se van a unir a lo que es el endotelio, y aquí vemos que son estas estructuras que están acá, que son las moléculas de adhesión de los neutrófilos para que ocurra el proceso de diapesis, hasta que finalmente pues ellos encuentran un espacio por donde puedan ingresar a lo que es el tejido y pues vayan a hacer la fagocitosis y los distintos procesos de que cada uno hace para poder generar una respuesta por parte del sistema inmunológico. Aquí en esta diapositiva pues podemos sintetizar lo que yo les he hablado anteriormente, lo que es la piel, lo que es el mecanismo ciliar, lo que es las membranas mucosas y su composición, que también en la saliva pues existen lisosimas, y que en un pH ácido es importante en la destrucción de los microorganismos. Por ejemplo, el pH aproximadamente de lo que es a nivel de la cavidad oral va entre 5 y 6.7, casi llegando al pH neutro. Pero a medida que vamos descendiendo en el tracto gastrointestinal, por ejemplo, el estómago es un pH muy ácido, que va entre 1 y 3.5, o sea, es bastante ácido, y esto pues genera un espacio inhóspito para que alguna bacteria pueda colonizar. Y asimismo, a nivel de lo que es el colon, a nivel de lo que es el ilion, pues cada uno va a tener un pH que va a crear un ambiente inhóspito. La única parte donde hay un pH alcalino es en lo que es el esperma, pero ahí tenemos una enzima que se denomina espermina, que va a contribuir pues a la eliminación de los patógenos. También que en lo que es la vejiga, el epitelio que está en esa zona, pues también va a favorecer a la eliminación de los microorganismos. También por el flujo de la orina. Y bueno, el estornudo, como ya les había hablado, y que vamos a resumir entonces que la respuesta innata celular va a estar dado entonces por mastocitos, por neutrófilos, por eosinófilos, perdón, por macrófagos, y la respuesta humoral va a estar dada entonces por el complemento, por péptidos antimicrobiales y proteínas de fase aguda, como ya les mencioné, que es la proteína C reactiva. Y en el caso de la respuesta adaptativa celular, pues va a estar dada por los linfocitos T, los linfocitos T helper, que son los TCD4, y los citotóxicos, que son los TCD8, y también por los linfocitos B. En este esquema aparecen los linfocitos B porque realmente la respuesta adaptativa humoral va a estar dada por el producto de los linfocitos B, cuando ellos se diferencian en plasmocitos y den lugar a lo que son los anticuerpos, que van a ser las distintas inmunoglobulinas M, G, A y E. Tenemos inmunoglobulina A, que inmunoglobulina A secretora, que se van a encontrar también en los tejidos asociados a mucosa, y también en la mucosa va a estar lo que es la inmunoglobulina E, importante en el mecanismo de producción del asma y pues también las alergias atópicas.
quiero detenerme a hablar, por último, de la psiconeuroendocrinoinmunología o psiconeuroinmunología. Anteriormente hablar de esto pues era imposible porque digamos que se creía como algo mágico religioso, que nuestro sistema inmunológico estuviera en comunicación con nuestro sistema nervioso central y que eso coordinara pues respuestas o injurias dependiendo de cómo nosotros, del comportamiento, de estresores que influyeran pues lo que es en nuestro sistema inmunológico. Pero ya existe evidencia científica de que tanto el sistema nervioso central, es decir, nuestra mente, nuestra psiquis, el sistema endocrino, que está comandado por hormonas, y el sistema inmunológico, que es nuestro sistema propiamente de defensa, ellos nos protegen pues de los gérmenes y de las células tumorales, y esos tres sistemas se comunican entre sí porque ellos hablan un lenguaje bioquímico común, es decir, están permanentemente en comunicación. Y al ser esta una comunicación bioquímica, significa que existen moléculas denominadas neurotransmisores que van a formar parte de lo que es el sistema nervioso central, por hormonas que forman parte del sistema endocrino, y citoquinas que son generadas lo que es el sistema inmune como tal. Pues ellos se van a comunicar entre estas moléculas, pues mediante biología molecular se ha demostrado que las células del sistema inmune poseen receptores para los neurotransmisores y también receptores para las hormonas. Es decir, no solamente las citoquinas van a atraer a lo que es el sistema de defensa, sino que también a través de que estas células o que este sistema inmune posee receptores para los neurotransmisores y para las hormonas, pues se ha demostrado de que nuestra psiquis, nuestra mente y los eventos estresantes como los factores de orden social, los factores del comportamiento, van a influir directamente sobre lo que es nuestro sistema inmunológico. Y bueno, vamos a dejar esta primera clase hasta acá. En la siguiente clase que me toca dar sobre mecanismos de inmunidad como tal, vamos a hablar un poco más en profundidad de lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Y pues quiero finalizar recordándoles este mensaje: navegante no hay camino, se hace camino al andar. Y bueno, nos vemos en la próxima clase.